estimados miembros de la prensa, estimados señores que me acompañan en esta mesa. Creo que este es un momento en el cual debo rendir cuentas como consecuencia de una designación que en forma expresa ha hecho el señor presidente de la República a la Procuradora General de la Nación, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 151-2016, en el cual se me asigna la responsabilidad de prestar asesoría dentro del proceso de tratar de arribar a un acuerdo en la conformación de este proceso que se había iniciado a partir de la conclusión de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal, que ustedes conocen. Se generó una serie de discusiones y que sus antecedentes iban en un contrato de usufructo oneroso que se está ventilando en tribunales y que dio lugar a una acción de nulidad que se encuentra tramitando en la sala quinta de lo contencioso administrativo y también a acciones penales que se encuentran tramitando en los tribunales de justicia, basado en investigaciones realizadas por el Ministerio Público con respecto a los orígenes espurios de ese contenedor. En el mes de junio, como consecuencia también de una medida cautelar decretada en extinción de dominio, fue designado el licenciado Alexander Eisenstadt como interventor de TCQ y se le atribuyó la responsabilidad de hacer trabajar la empresa usuaria, empresa de contenedores Quetzal. Como consecuencia de ese mandato, el interventor ha debido enfrentar las limitaciones de una empresa que carece de recursos financieros para enfrentar sus compromisos y por consiguiente, a partir de ella se hace una propuesta con el objeto de que se viabilice la posibilidad de operación de esta empresa de contenedores, que se viabilice en términos de transparencia, eficiencia y fundamentalmente con apego a la ley. Esta terminal de contenedores la tenemos en las gráficas que han sido presentadas con el objeto de dar a conocer las condiciones que prevalecen en la terminal y fundamentalmente para dar a conocer la inversión millonaria que se ha hecho en ella. Las características de esta terminal, pues podemos considerar que es el único puerto entre México y Panamá con capacidad para descargar barcos de gran calado. Con su operación se ha logrado determinar que puede atraerse carga que actualmente se dirige hacia El Salvador y naturalmente podría generar un mayor desarrollo en esa zona. Adicionalmente, permitiría reducir significativamente los costos de transporte marítimo y aprovechar la coyuntura en que nos encontramos de la ampliación del Canal de Panamá. Esta instalación cuenta con una bodega de inspección que tiene capacidad para descargar 30 contenedores simultáneamente, tiene una capacidad de inspección simultánea desde distintos ángulos con 50 cámaras y además desde el punto de vista de la Superintendencia de Administración Tributaria
contribuye de manera significativa a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, porque hay una máquina que tendrá que, es parte de los compromisos que se asumen, que de rayos X, que es una forma no intrusiva de la carga de los contenedores para determinar el tipo de productos que se está introduciendo que se ha introducido en los contenedores y se está introduciendo al país. Esta terminal cuenta con maquinaria de última generación y su construcción física se nos ha dicho que es de excelente calidad y que está próxima y lista para operar. Entiendo que la tercera de las grúas está en camino, según nos han confirmado, y que estaría llegando a Guatemala a principios de octubre. Quisiera que hiciéramos una comparación de las condiciones de corrupción que afectan a la maquinaria, porque a partir de la salinidad, el tener esta inversión expuesta y sin mantenimiento implicaría una pérdida significativa de la millonaria inversión, y que lo mismo obliga a darle una solución lo más inmediata posible a esta situación que ha permanecido pues difusa y sin una posibilidad. Quisiera poner en pantalla la vista del terreno antes de la construcción, porque esto nos da una idea de las condiciones que prevalecían al momento de la suscripción del usufructo oneroso y las primeras vistas que tuvimos oportunidad de apreciar la inversión que se ha hecho en él. El proyecto TCQ es un proyecto modelo para Guatemala y la región, desde luego que tiene una tecnología de punta. En este momento proporciona trabajo a 70 guatemaltecos y se nos ha indicado que al ejecutarse las 3 fases de las que contará esta terminal, generará empleo a aproximadamente 460 trabajadores. Indudablemente que es importante que esta terminal empiece a trabajar, no solo por las necesidades de generación de empleo, sino por las condiciones que el no recuperar una inversión también puede generar para las empresas que han sido participantes como accionistas de la misma. Ello llevó entonces a la procuradora a que, en acatamiento del acuerdo gubernativo al que me he referido, definiera una ruta por medio de la cual se garantizara varios aspectos que me voy a permitir expresarles. Estos fueron recogidos en un memorándum de entendimiento para propiciar que tanto las empresas que son accionistas de TCQ, de la terminal de contenedores Quetzal, Sociedad Anónima, como IFC, que es el otro accionista de esa entidad, conjuntamente con la empresa portuaria, arribaran a un acuerdo. Este acuerdo, debo hacer énfasis en que no interfiere de ninguna manera en las acciones penales que se encuentran tramitando en los tribunales en contra de las personas que signaron y propiciaron la celebración del contrato de usufructo oneroso. Dichas acciones, de hecho, continúan, y la empresa APM, que fue la empresa que compró TCB, originaria accionista de TCQ, se comprometió y ha cumplido, porque fue un extremo que fue corroborado por esta Procuraduría, ha contribuido dando información tanto a CICIG
a la Comisión Internacional contra la Impunidad y al Ministerio Público dentro de la investigación que se está haciendo de los hechos ilícitos que generaron el contrato de usufructo oneroso. Debo aclarar que esta información la tiene APM en virtud de que se nos ha manifestado que ellos compraron 11 puertos a TCB, dentro de los cuales se encontraba la terminal de contenedores Quetzal. De esa cuenta hay computadoras, hay información que ellos, a la cual han tenido acceso y les ha permitido entonces establecer el entramado que oportunamente se hizo para la celebración del contrato anterior. Los compromisos a los que se asumen las partes en este memorándum de entendimiento podría resumirlos de esta manera. La empresa portuaria Quetzal se compromete a presentar a la Junta Directiva las acciones planteadas en el acuerdo para obtener las autorizaciones y colaborar en lo que pueda competir. ¿A qué se refiere esto? Hay un juicio de nulidad al que ya me refería y empresa portuaria Quetzal tiene que solicitar, y de hecho entiendo que se encuentra ese memorial listo, para desistir de la excepción de incompetencia que se había interpuesto dentro del juicio de nulidad, a efecto de que se defina que es la Sala Quinta de lo contencioso administrativo la que debe continuar con el trámite de ese proceso y oportunamente declararse la nulidad. Y asimismo, la empresa portuaria Quetzal se compromete, hecho que entiendo lo ha hecho ya en este momento, a solicitar que por el conducto del presidente de la República se presente una iniciativa de ley que sea para ser aprobada, si lo considera así el Congreso de la República, con el objeto de que se otorgue una concesión directa a favor de la terminal de contenedores Quetzal, Sociedad Anónima, partiendo de los antecedentes que ya les he comentado. El plazo sería hasta por 21 años. En dicho memorándum también se consignan las obligaciones de APM Terminales. En primer lugar, a separar y seguir separando en el momento que haya nuevos hallazgos a los funcionarios y consultores de TCB que participaron o tenían conocimiento de supuestas actividades delictivas en Guatemala según se concluyan con las investigaciones de CICIG y del Ministerio Público. De hecho, ha brindado ya esa información, como les decía, y ha separado a algunos funcionarios. También se obliga a continuar cooperando con las autoridades penales en Guatemala para los fines de la investigación que se encuentra en trámite. Debe continuar cooperando con el interventor de TCQ en virtud de que es él, en este momento, por mandato judicial, a quien le corresponde velar por el funcionamiento de la empresa terminal de contenedores Quetzal. Adicionalmente, se compromete a proporcionar asistencia técnica y financiera para que TCQ pueda operar. Naturalmente, esta es una obligación compartida por IFC, desde luego que ambas son empresas accionistas y que deben velar por el funcionamiento de la empresa. Con carácter de reparación, el Estado de Guatemala recibirá 32.7 millones como una reparación civil causada por los daños y perjuicios, más 10.5 millones que la empresa se obliga a invertir a razón de $500,000 anuales
en beneficio de los municipios del departamento de Escuintla en concepto de responsabilidad social empresarial, haciendo entonces un total de 43.2 millones de dólares. Para dar cuentas de la inversión que se realice por este concepto de inversión, debe publicarse anualmente un informe en el diario oficial en el cual se explique los conceptos y destinos de esta cantidad de dinero que debe ser invertida anualmente. Adicionalmente, se obliga a generar confianza en las autoridades y los guatemaltecos a través de sus actividades y sus acciones. No es válido el acuerdo si en algún momento llegara a demostrarse que APM Terminals tenía conocimiento previo a su adquisición de TCB de los supuestos sobornos ahora señalados por el Ministerio Público. Por su parte, IFC, que es la entidad que ha sido accionista y también financista de TCQ, se compromete a seguir impulsando activamente a Guatemala como un destino para las inversiones extranjeras y como parte del grupo del Banco Mundial, presta su respaldo ante la comunidad internacional a los acuerdos establecidos en esta ruta. Una ruta de saneamiento que permita al gobierno combatir la corrupción, garantizar el desarrollo y atraer la inversión. Hay compromisos conjuntos de TCQ como entidad y de la empresa portuaria Quetzal. Uno de ellos, ya lo refería, es el desistimiento que entiendo en este día presentarán ante la Sala Quinta de lo contencioso administrativo, en el cual desisten de la excepción previa de incompetencia que se interpuso, y en el momento en que el Congreso de la República emite el decreto para la aprobación de la concesión directa, se obligan a allanarse ante ese mismo tribunal con el objeto de que se decrete la nulidad absoluta del contrato de usufructo oneroso. Adicionalmente, tengo que indicar que el monto de reparación se cuentan 15 días desde el momento de suscripción de este memorándum de entendimiento, que lo fue el día 6 de septiembre, para que APM Terminals deposite en el crédito hipotecario nacional el monto de la reparación civil a que he hecho referencia. Asimismo, TCQ y EPQ y las entidades individualmente consideradas se comprometen a no presentar reclamos una contra la otra o contra el Estado ante los tribunales de justicia, tribunales arbitrales, nacionales o internacionales. Los compromisos a los que he hecho referencia se documentaron oportunamente al momento de ser suscrito el memorándum de entendimiento con las autorizaciones respectivas de las autoridades superiores, tanto de la empresa portuaria Quetzal, cuya junta directiva facultó al gerente general para que lo suscribiera, y la asamblea de accionistas de la empresa portuaria Quetzal, que facultó a la doctora Susan Marston
para que lo suscribiera en nombre de esas entidades. Independientemente, el representante legal de IFC hizo lo propio en su calidad de accionista y de financista. Tengo que hacer la advertencia de que el monto por concepto de reparación de daños y perjuicios al Estado no debe ser entendido como un resarcimiento por las acciones judiciales que se ventilan en los tribunales, ni en el caso de no suscripción de la concesión directa, que claramente se contemplan dentro del memorándum de entendimiento los tres supuestos en los cuales podría darse la no suscripción de la concesión directa. Una de estas sería porque el Congreso de la República decide no otorgarla, no aprobar el otorgamiento de la concesión directa. Otra sería que el señor presidente de la República no presente la propuesta de ley al Congreso de la República. Y la tercera, quiero recordar, es que en el decreto correspondiente se omitiera prever el otorgamiento o continuidad de los permisos necesarios para operar la terminal de contenedores. Esos son los supuestos en los cuales las partes se encontrarían liberadas de los compromisos asumidos en este memorándum de entendimiento, y naturalmente tendríamos que buscar una forma de solución diferente a esta situación. Las condiciones que oportunamente propuso el interventor y fueron totalmente respaldadas por la procuradora en el proceso de discusión de esta ruta de entendimiento, de este memorándum de entendimiento que define la ruta, se destacan las siguientes. Al concluir el plazo de la concesión, todo el equipo instalado en la terminal de contenedores Quetzal pasará a ser propiedad del Estado de Guatemala. TSQ se compromete a agilizar la construcción de las fases 2 y 3, desde luego que en este momento se encuentra construida solo la primera fase. Esta inversión requiere de aproximadamente 80 millones de dólares y, como les decía, al estar concluidas generará aproximadamente 460 puestos de trabajo. TSQ deberá obtener los permisos e instalar una máquina para realizar las inspecciones no intrusivas de la carga de los contenedores y se compromete a prestar asistencia técnica en tecnología a la empresa portuaria Quetzal para mejorar el funcionamiento del puerto. APM Terminals se responsabiliza por la calidad y buen estado de la obra física. A la terminación del contrato se agregará, y ese es un compromiso, a este contrato de concesión una cláusula anticorrupción. Se condiciona también a APM Terminals a que sea la accionista mayoritaria de TSQ, ya que de lo contrario ello permitiría a Empresa Portuaria Quetzal dar por terminado el contrato de concesión. En caso los servicios portuarios ofrecidos por TSQ sean ineficientes o no cumplan con lo establecido en el contrato de concesión, podrá ser intervenida por el tiempo que sea necesario. TSQ será responsable del pago de los impuestos requeridos por el contrato de concesión directa y el contrato de concesión estará sujeto a las leyes y tribunales de la República de Guatemala. En este momento
se ha emitido ya la comunicación por la empresa portuaria Quetzal a la Procuraduría sobre el documento debidamente suscrito por las partes. La Procuraduría ha revisado todas y cada una de sus cláusulas y ha sido aprobado en los términos que les he comentado. Se encuentra entonces pendiente de confirmación para ir cumpliendo con los compromisos asumidos en la ruta definida y en el memorándum de entendimiento, la presentación simultánea que debe hacer Empresa Portuaria y la Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima, del memorial con firmas legalizadas de el desistimiento a la excepción previa de incompetencia, con el objeto de definir la competencia de ese tribunal para resolver la nulidad. Está corriendo el plazo para que se haga el depósito de la reparación a favor del Estado de Guatemala y oportunamente, al momento de ser presentada emitida la disposición legal, el decreto del Congreso de la República, en el cual se aprueba la concesión directa, las partes se comprometen a presentar un memorial, igualmente con firma legalizada, en el cual se allanan al tribunal para que sea declarada la nulidad absoluta del usufructo oneroso. Eso permitirá que en el periodo en que se emite la norma y es promulgada por el señor presidente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al declarar la nulidad, la empresa portuaria recupera la disponibilidad de ese bien. Indudablemente, también es importante que ya le hemos hecho las comunicaciones y hemos estado rindiendo la información correspondiente a la Comisión contra la Impunidad y al Ministerio Público sobre este proceso, a efecto de que consideren el levantamiento de la medida cautelar de intervención sobre la empresa con el objeto de que haya plena disponibilidad del bien y que naturalmente no exista ninguna acción legal que impida el otorgamiento de la concesión directa. Eso es en términos generales lo que yo les puedo informar. Si hay alguna pregunta, pues estoy dispuesta a aclarar las dudas. Buenos días, procuradora. Solo quisiera saber cuáles son las razones que tomó la Procuraduría para avalar las propuestas que le hizo el interventor sobre esa negociación. Fueron muchas razones. Oportunamente, cuando se recibió la propuesta en la cual se asumía por parte de APM la aceptación de la propuesta que hizo el señor interventor, procedí en primer lugar a informar al señor presidente sobre la misma. Se emitió el acuerdo gubernativo al que he hecho referencia y en cumplimiento de él mismo procedí a hacer consultas tanto al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Comunicaciones a través del Viceministerio de Puertos y Aeropuertos, a efecto de determinar la pertinencia y necesidad de que Guatemala cuente con una terminal de contenedores. Adicionalmente, se pidió una información a la empresa portuaria Quetzal sobre cuál sería el impacto en términos del funcionamiento de esta terminal de contenedores, habiéndose recibido pues naturalmente la información sobre las condiciones que prevalecen en el puerto y la necesidad de darle el mantenimiento que éste necesita para reacondicionarlo y que funcione adecuadamente, situación que no ha sucedido hasta el día de hoy, en virtud de que no pueden suspender el funcionamiento porque Guatemala se quedaría totalmente afectada en el atraque de buques. Por otro lado, también se pidió información
a la Superintendencia de Administración Tributaria y a la Intendencia de Aduanas a efecto de determinar si desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de transparencia en términos de aduanas había condiciones en estas instalaciones para garantizarle a Guatemala el funcionamiento de una terminal en condiciones de lucha contra la corrupción, que ese es el esfuerzo por el cual se está trabajando en este gobierno, y que hemos visto hay un esfuerzo importante también por parte del Ministerio Público con el apoyo significativo de la Comisión contra la Impunidad. Al haberse recogido todas estas opiniones de las distintas entidades y ministerios, se corroboró la necesidad del funcionamiento del puerto. Se corroboró también la necesidad que tiene Guatemala de tener un puerto en el Pacífico, del cual carecemos en este momento, por las pérdidas que en este momento causa el que barcos se tengan, deban permanecer por varios días esperando ser atendidos por la misma falta de capacidad instalada del puerto Quetzal, y que eso representa una pérdida aproximada de 27 a 30 millones de dólares anuales. Establecidos estos extremos, naturalmente se inclinó la procuradora por establecer esta ruta con el objeto de generar las condiciones de que la concesión directa sea una realidad. ¿Eso no pone en competencia a la empresa portuaria Quetzal? ¿No hay una competencia desleal sobre las operaciones? Como repito, no hay competencia desleal desde el momento en que el puerto se encuentra en este momento afectado por un asolvamiento y necesita hacer trabajos de dragado que no han podido hacerse porque no puede paralizarse el funcionamiento del puerto. Creería que el puerto Quetzal es un puerto granelero y seguirá funcionando como tal, y creo que es una oportunidad, según se me ha informado por parte de las autoridades que conocen del tema, porque yo no soy un especialista, tendrán la oportunidad de hacer todo el trabajo de mantenimiento a efecto de que tenga la posibilidad de realizar actividad, en primer lugar remozarlo y modernizarlo, porque lo necesita, y dotarlo de todo el equipo y las grúas que también necesita que se compren para tener una posibilidad de que tenga un mejor desempeño y naturalmente un mejor rendimiento en términos del que necesita este país para su desarrollo. Procuradora, buenas tardes. ¿Qué pasa si el presidente no presenta la iniciativa o el Congreso no aprueba la propuesta? Esa sería una pregunta. Y para el interventor, ¿cuáles son las razones para levantar dicha intervención? Gracias. Las razones por las cuales el presidente de la República podría no presentar la propuesta no creo que exista, porque Es la pregunta, ¿qué pasaría si el presidente o el Congreso no aprueba? Bueno, ya decíamos que sencillamente el memorándum de entendimiento libera a las partes y las deja en condiciones de presentar sus reclamaciones, las acciones, la nulidad continúa y naturalmente la quiebra de la empresa, porque si no hay recursos para que esta funcione, tendría que irse a la quiebra, por un lado. Y por otro, pues tenemos que considerar las consecuencias que eso tendría para el propio país, porque no querríamos una Celgusa nuevamente. Yo creo que nadie la quiere. Ahora, ¿sí? buenas tardes. Se habla de lo de APM y el IFC ya van a pagar de alguna forma, pero ¿bajo qué condiciones se va a dar la concesión? O sea, el contrato del Instituto Oneroso establecía varias cuestiones como el canon, cuánto se iba a pagar por atacar los barcos y cuestiones así. ¿Bajo qué nuevas reglas se va a firmar o se va a aprobar esa concesión por parte del Congreso? Esa es una responsabilidad de la empresa portuaria Quetzal. Ahí se ha establecido dentro de la propuesta, se ha establecido una cantidad, creo, si mal no recuerdo, de $11.50 por contenedor, y el canon terrestre, que es el que tiene en su tarifario la empresa portuaria. O sea, son aspectos a los que no podría entrar porque
sería responsabilidad de la empresa portuaria entrar a considerar esos aspectos en el contrato de concesión que ¿No hay oportunamente se tiene. un proyecto, digamos, de concesión como tal o no sé? Eso es el siguiente paso. Vamos a ir muy rápido. Así como el presidente anoche se juntó con los diputados, me imagino que les expuso, ya les... Claro, él les expuso exactamente lo que yo les estoy exponiendo a ustedes. En realidad, él ha expuesto la necesidad de que Guatemala cuente con una terminal de contenedores y la necesidad de que recuperemos la inversión que se ha hecho en esta terminal a través de una concesión directa, que es el mecanismo que se ha considerado legal desde el punto de vista constitucional para este efecto. Procuradora, ¿cómo se compromete o cómo puede corroborar Guatemala de que APM no tenía conocimiento de lo que hizo TCB? ¿Qué garantías hay de que no hayan hecho una negociación ellos antes para desligar y perder sus activos? Si usted recuerda, dentro de las cosas que mencioné, y si dentro de las investigaciones que está haciendo la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público llegaran a determinar que tenían conocimiento y responsabilidad en esos hechos, pierden sus derechos. Esa es una de las condiciones que están establecidas en este memorándum de entendimiento. Procuradora, ¿se tiene estimada la fecha en la que se presentaría ya la iniciativa en esta materia? ¿Sería este año? ¿Tienen una temporalidad establecida? Tiene que ser a la brevedad, porque como pudieron ustedes verlo en la pantalla, el nivel de corrosión, si no hay mantenimiento, es muy grande. Y la destrucción en 6 meses creo que sería mayor de todas las instalaciones que ahí se encuentran. De tal manera que sí encuentro un sentido de urgencia en todo este proceso y esperaría que a la brevedad pues se presente esta iniciativa de ley y por consiguiente el presidente de la República, haciendo ejercicio de esa facultad constitucional, la presente al Congreso de la República. Procuradora, APM tiene 15 días para hacer el depósito de la reparación civil a partir de que se firma el memorándum. Correcto. ¿Qué pasaría si no se aprueba esta iniciativa dentro del Congreso? ¿Guatemala no podría disponer entonces de este dinero hasta que se apruebe? Y la segunda, ¿se tiene ya algún plan B, digamos, si no se aprueba? El plan B es irnos a la quiebra, porque no hay recursos para que la terminal funcione. Las acciones legales tienen que continuar en los tribunales y yo creo que perdemos todos. El plan B realmente no debería ser considerado, desde luego que es una pérdida para todos. Y no se puede disponer del dinero entonces hasta que sea aprobado. No se puede disponer del dinero porque ese dinero está en un depósito sujeto a la condición de que en el momento en que se suscribe la concesión directa se tiene disponibilidad de esos recursos. Procuradora, ¿en qué consiste la cláusula anticorrupción y por qué se tiene que aprobar antes la iniciativa? ¿Por qué no antes se declara nulo el contrato de subcontrato? La iniciativa tiene que ser declarada, la aprobación emitida por el Congreso, de acuerdo con el proceso de formación de la ley. Una ley no entra en vigencia si no es promulgada por el señor presidente. Y la condición para poder celebrar este contrato es que la empresa portuaria tenga la plena disponibilidad del bien. De tal manera que en el trámite entre la aprobación por parte del Congreso y el periodo de promulgación, que de conformidad con la Constitución son 10 días, debe ocurrir el allanamiento para que se decrete la nulidad de ese contrato y la empresa portuaria recupere la disponibilidad de esa fracción. De lo contrario, no podría haber una nueva concesión. ¿La cláusula anticorrupción? La cláusula anticorrupción tiene por objeto que de conformidad con el funcionamiento de la empresa, y ya lo decía, si hay nuevos hallazgos en los términos de establecer situaciones irregulares como consecuencia del contrato anterior, están obligados a darlas a conocer a las autoridades de investigación criminal en Guatemala.
la SAT ya autorizó a APM para que empiece, digamos, como construcción aduanera, pero le faltan dos permisos, el de la Comisión Nacional y del Ministerio de la Defensa. No sé si al momento de que se apruebe la concesión se van a dar estos dos permisos. No sé si ¿qué me podría decir? Esos son trámites que entiendo ya se encuentran, ya se hicieron las gestiones respectivas ante las autoridades correspondientes y naturalmente lleva su trámite ordinario. Si coincide con el otorgamiento de la licencia, de la concesión, de la autorización de la concesión, indudablemente estas licencias estarían para el nuevo contrato que deba firmarse, porque hay una cláusula que establece que todas las licencias que se hubieran otorgado como consecuencia del contrato anterior mantienen su vigencia para el de la concesión directa. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.